Josué capítulo 20. Las ciudades de refugio. Es el momento en que Josué, ya habiendo establecido y repartido los territorios, como lo vimos la semana pasada, ahora establece las ciudades de refugio, de las cuales Moisés habló en el pasado y de las cuales Moisés ya destinó 3 ciudades del otro lado del río Jordán, pero ahora que ya están en la tierra prometida, ahora se establecen estas 3 ciudades más para así sumar un número de 6 ciudades de refugio. El día de hoy estaremos hablando de esto, qué eran las ciudades de refugio para el pueblo de Israel, pero también estaremos hablando de cómo Jesucristo es nuestro refugio para el día de hoy. Así es que quisiera que oráramos, pusiéramos este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan fiel, gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor, de conocerte un poco más. Señor, revélate a nuestras vidas, revela tu amor, tu misericordia, Señor, tu gracia, y como tú, Señor, eres el pago por nuestros pecados, Señor, el que ha liquidado la deuda que nosotros tenemos. Te pido por aquellos que el día de hoy están aquí y sienten esa culpa en sus corazones, de que han fallado, de que han pecado, de que lo han hecho mal, que el día de hoy, Señor, tu palabra pueda ser esperanza, pueda ser refugio, Señor, para ellos. Señor, haz tú la obra entre nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Josué capítulo 20, verso 1 al 6 dice de esta manera: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que se comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Ciudades de refugio. Es interesante porque desde Éxodo, en el momento en el que se presenta la ley, Dios habla acerca de homicidio y del castigo por el homicidio, pero también habla del refugio por aquel que cometa un homicidio, pero sin alevosía y ventaja, digámoslo así, sin propósito, sino por accidente. Y Moisés, Dios le da instrucciones de que cuando llegue a la tierra prometida, y ahorita iremos a esa porción, establezca estas ciudades de refugio. Después vuelve a mencionarse cuando ya están en esta región del otro lado del río Jordán, y ahora se vuelve a mencionar una vez más. Así es que en la Biblia aparece este tema de ciudades de refugio por lo menos 4 veces, quizás hasta 5 veces se menciona este tema. Por lo tanto, creo que es importante saber qué eran estas ciudades de refugio, para quiénes eran, pero también qué es lo que revela a nosotros para nuestro tiempo. Es algo que ya había sido dicho por Moisés, o más bien por Dios a través de Moisés, y ya había asignado las otras ciudades del otro lado del río Jordán. Ahora llega el momento para Josué de establecer las otras 3 ciudades. ¿Qué es una ciudad de refugio? La palabra refugio es la palabra asilo. Eso es lo que significa, asilo. Y proveía entonces de asilo al acusado de homicidio, pero que había cometido este pecado en inocencia, y ahorita vamos a hablar de eso. Proveía de refugio del vengador de la sangre, que esta persona estaba destinada a matar a esta otra persona, el vengador de la sangre. Pero de repente dice algo muy interesante ahí en el verso 3, que estas ciudades de refugio, por cierto, las ciudades de refugio eran ciudades de levitas. Los levitas, si recuerdas la semana pasada,
no se les entregó una región en la cual tenían que habitar, sino que fueron esparcidos por todo el territorio y se les dará ciudades donde ellos puedan habitar. Y la idea era que estuvieran esparcidos por todo el territorio y entonces pudieran enseñar la palabra, la ley de Dios a los pueblos en los diferentes lugares. Y estas eran ciudades de levitas, ciudades de sacerdotes. Así es que, ¿para quiénes eran? Ahí en el verso 3 dice: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente. ¿Cómo se puede determinar que fue un accidente? Acompáñame a Números capítulo 35, porque ahí es la primera momento en que se habla ya específicamente de las ciudades de refugio y nos dice exactamente cómo distinguir cuando es accidente y cuando es intencional. En Números 35, desde el versículo 10 comienza a hablar de estas ciudades, pero mira lo que dice a partir del verso 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Aquí está una primera forma de ver cuándo es accidente y cuándo es intencional. El uso de un instrumento para matar, ya sea, como dice aquí, hierro, piedra o simplemente un palo, describía la intencionalidad al hacerlo. Había una intención, había una intención de matar. Se está utilizando una arma, por así decirlo, para cometer este homicidio y por lo tanto era culpable y necesitaba morir. La condena, no había en Israel cárceles. No había cárceles. Siempre en la ley de Dios, cuando alguien cometía algo en contra o hacía algo en contra de su vecino, tenía que restituir inmediatamente lo que había hecho, ya sea si había robado o incluso lastimado por accidente algo de la propiedad del vecino. Pero cuando se trataba de muerte, para Dios la muerte de una persona es algo tan serio que la condena era la muerte de esa misma persona. Y aquí me dice claramente, cuando hay intención es cuando hay un instrumento o una arma para matar a alguien. Otra razón, mira lo que dice del verso 20 al 21, ahí mismo en Números 35. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muerte, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare, ¿no? Entonces aquí me dice, porque a lo mejor alguien podría decir, no, pero no lo maté, no utilicé ningún instrumento. Pero aquí me está diciendo que si yo lo empujo contra algo con la intención de matarlo, lo que hay es enemistad en la actitud en la que estoy cometiendo este crimen, entonces es homicida. Y dice algo interesante, dice: el vengador de la sangre matará al homicida. También en Israel no existía un organismo que ejecutaba las condenas, sino que la misma familia de la persona que había muerto designaba a una persona para ser el vengador de la sangre y él tenía que cumplir esta condena. Y entonces me dice ahí, con instrumento es intencional. Si hay enemistad mientras lo hago o odio al empujarlo y echarlo en un lugar donde va a morir y sé que va a morir, entonces eso no es accidente, es homicidio intencional. Pero sigamos. Ahí mismo en Números 35, verso 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, dice, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Entonces aquí me dice, hay lo que se puede decir un homicidio accidental, sin intención, y podría suceder en su momento. A lo mejor alguien está construyendo un muro y mientras está construyéndolo se le cae una piedra y cae sobre una persona y muere. Ahí no hay una intención en matarlo.
O, por ejemplo, si lo empujó hacia algún barranco sin ninguna intención, entonces es accidental. Ahora es interesante, tampoco los que hacían el juicio o los que determinaban si era accidente o era intencional, aquí me dice, es la congregación misma. No es un grupo de personas en específico, sino la congregación misma juzgaba este hecho. Miren, en Deuteronomio 19, cuando se repite la ley, que Deuteronomio significa segunda ley, no porque haya una segunda ley, sino porque es la repetición de la ley. En Deuteronomio 19 me dice aún más acerca de esto, accidental o intencional. Deuteronomio 19, versículo 4 dice: y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que se refugió en la ciudad de refugio, aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte, a cortar leña. Y está contando una historia. Y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades, dice, y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por lo tanto, me está hablando así, un accidente. Está una persona cortando leña y cuando suelta el golpe, el hierro sale, le pega a esa persona y muere. Dice, entonces eso es accidental y va a encontrar refugio en estas ciudades, ¿no? Entonces, ¿para qué va a esta ciudad? Bueno, ahí mismo en Josué capítulo 20 me dice que va a llegar y presentarse a la puerta, se presentará a los ancianos y presentará su caso. Ahí mismo en Números 35 verso 24 lo leímos: la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y va a esta ciudad para encontrar un lugar donde pudiera llevarse un juicio, donde pudiera haber un juicio y determinar si había accidente o era intencional. Y este juicio tenía que hacerse con testigos. Mira lo que dice en Números 35 en el versículo 30. Dice: cualquiera que diera muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Si se presentaba un solo testigo, entonces no podía condenarse a esa persona por muerte intencional. Tenía que haber 2 o 3 testigos. Por lo tanto, era un juicio. Se determinaba si la persona que había muerto tenía una relación con la otra, si se conocían, si había pleito entre ellos desde antes. Familias hablaban acerca de esto, la congregación escuchaba y entonces determinaban. Pero nunca con un solo testigo, siempre tenía que haber 2 o 3 testigos. Y si se encontraba culpable a la persona después del juicio, en la congregación escucha las evidencias, los testimonios, los testigos están ahí y resulta que sí, o sea, yo sabía que él tenía un pleito desde antes con él y yo lo había escuchado con amenazas y demás. Y entonces se presentan las evidencias, se encontraba culpable, ¿no? Entonces se tenía que sacar de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre tomaba su vida. En Números 35, verso 19 dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces el vengador de la sangre podía hacer esta ejecución inmediatamente, ¿no? O podía tomar tiempo y meses hasta que encontrara a esta persona y acabara con su vida. ¿Por qué? Porque había derramado sangre inocente, ¿no? Sangre inocente, y por lo tanto tenía que morir. Y esto es interesante porque si de repente alguien invocaba y decía, sabes, o sea, sé que lo hice intencional, pero no lo voy a volver a hacer, ¿cuánto tendría que pagar para librarme del castigo? Números 35, verso 31 me dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente, dice, morirá. Por lo tanto, no había una fianza, no había que se pudiera pagar, nadie podía tomar su lugar, esa persona tenía que morir. El homicidio había sido intencional, completamente intencional. Pero cuando era accidental,
las ciudades de refugio ahí estaban. Y eran ciudades que necesitaban tener un fácil acceso para llegar, porque si el vengador de la sangre te alcanzaba antes de llegar a la ciudad, ibas a morir. Entonces mira lo que dice en Deuteronomio 19, cuando se habla de estas ciudades del otro lado del río Jordán. En Deuteronomio 19, en el versículo 3 me dice: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Estas ciudades necesitaban un fácil acceso. Incluso se dice que se construían incluso puentes para que las personas que iban corriendo a esta ciudad de refugio no tuvieran que bajar colinas y subir, sino que hubiera un acceso directo hasta la ciudad. Se dice históricamente que estas ciudades no tenían una llave, sino que podían entrar las personas, estaban abiertas completamente. No sea que la persona llegue, toque durante la noche, nadie le abra y el vengador llegue y tome su vida. Eran de fácil acceso, los caminos estaban libres hasta allá. Y pensando en otra cosa, estas ciudades estaban cerca de las poblaciones. O sea, no estaban lejos. De hecho, en un mapa midiendo, las ciudades estaban alrededor de 50 kilómetros entre una y otra. Por lo tanto, estaban quizás a 25 kilómetros de cualquier lugar. Y los lugares donde estaban puestas, ¿no?, estaban ubicadas para que la persona en el poblado no tuviera que atravesar o correr por encima de una gran montaña para llegar a la ciudad de refugio, sino que tuviera fácil acceso. Aún si se encontraba esa persona que había matado por accidente, tenía que permanecer allí. Tenía que estar en esa ciudad. ¿Hasta cuándo? Dice ahí que tenían que estar ahí hasta que el sumo sacerdote de ese tiempo, en esa época, muriera. Podía ser al siguiente día o podía ser en 20 años, imagínate. ¿Y por qué tenían que esperar a que muriera? Porque aún habían derramado sangre inocente y alguien tenía que morir en su lugar, y tenían que esperar a que el sumo sacerdote muriera, la sangre fuera derramada y por lo tanto pudiera salir y regresar a su casa. ¿Qué pasaba si salía del lugar? ¿No? Si salía del lugar y el vengador de la sangre lo encontraba, podía matarle. Qué interesante, ¿no? Bastante interesante esta porción. Sigamos adelante en Josué capítulo 20. Hemos visto que era esta ciudad de refugio, para quienes era, ¿no?, que había un juicio, que la congregación tenía que determinar si era culpable o inocente, eran de fácil acceso, y que aun cuando fuera accidente alguien tenía que morir para que su sangre fuera derramada. En Josué 20, mira lo que dice en el versículo 7. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Esto es en la parte norte, dentro de la tierra prometida. Toda la zona de Galilea era la región donde Jesús estaba y donde estaba. Dice, en el monte de Neftalí. Siquem, en el monte de Efraín, esto es un poco más abajo. Siquem. Y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Si te recuerdas, Kiriat Arba, ¿no?, es la ciudad de Arba, la ciudad que conquistó ¿quién? ¿Recuerdas? Pregunta de examen. Caleb, ¿no? Caleb dijo, dame esa ciudad, y era Kiriat Arba. Arba era el padre de los gigantotes, ¿recuerdas? Los hijos de los anaseos, los hijos de Anac. Entonces es interesante esto, porque la ciudad que conquistó Caleb se convirtió en una ciudad de levitas, al final se convirtió en una ciudad de refugio. Qué interesante. Estas 3 ciudades de este lado del Jordán, en la tierra prometida. Verso 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, en la región donde estaba la tribu de Rubén. Ahí estaba esta ciudad Becer. Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Golán es la parte más norte de la tierra, de esta zona. Y Golán se convertiría en esta 6ª ciudad, 6 ciudades. Ahora pensándolo bien, o meditando un poco más, Israel no es muy grande. La tierra de Israel no es muy grande.
O sea, a veces pensamos en nuestra cabeza, ¿no? Cuán grande sería, y de repente imaginamos que es muy, muy grande, pero no es así. De la costa hasta el límite con Jordania el día de hoy, en carretera podrías recorrerlo en 1 hora. Entonces, si te das cuenta, o sea, te tardas más en llegar a tu trabajo que atravesar Israel, ¿no? Yo sé que quizás no son la cantidad de kilómetros, es el tráfico, ¿verdad? Pero para pensarlo, ¿no? O sea, no es muy grande, ¿no? Y si no recuerdo, son de hasta 6 o 5 o 6 horas de norte a sur se puede recorrer en carretera Israel. Por lo tanto, es muy pequeño. Las ciudades estaban esparcidas y la gente podía correr ahí y refugiarse en esos lugares, ¿ok? Ahora, esa es la historia, aquí está, ¿no? Esto es lo que Dios destina para las personas que cometieron homicidio por accidente. Pero ¿qué hay para mí en esta historia? ¿Qué hay para mí en estas ciudades de refugio? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 6. Acompáñame a Hebreos capítulo 6. Estaba platicando con mi esposa justo el día de ayer, ¿no? No estás tú para saberlo ni yo para contarlo. Entonces, ¿para qué lo cuentas, verdad? Dices, entonces, ¿para qué lo cuentas? Hace tiempo estoy corriendo, ¿no? Y corrí el día de ayer 7 kilómetros, que no puedo creer que pueda correr 7 kilómetros. Algunos me dicen, hace un año decías que ni te gustaba hacer deporte ni nada. Y yo, pues sí, no me gustaba. Pero recorrí una zona donde hay un monte, ¿no? Y subí corriendo el monte, bajé, ¿no? Vi otra zona un poco más allá en unos edificios y había una barranca y corrí por esa barranca y regresé, no lo podía creer, era así como no puede ser, wow, puedo correr, pero lo que le decía a mi esposa, con esto quiero decir una cosa, me imaginé ese lugar sin calles, sin banquetas, simplemente monte, ¿no? Sin edificios, ¿no? Porque justo detrás de los edificios estaba a lo muy lejos, obviamente no corrí hasta allá, el Iztaccíhuatl, ¿no? Dices, no, ya corriste el Iztaccíhuatl, ya estás loco, estás alucinando, pero no, lo vi de lejos, ¿ok? Y entonces dije, quiero pasar los edificios para ver el Iztaccíhuatl de frente, o sea, que me quedara de vista, ¿no? Al final estaba tan cansado que ni lo vi, iba así, pero bueno, esa es otra historia. Pero le decía a mi esposa, porque bajé esta barranca y luego subí, ¿no? Una barranca pequeña, ¿no? Y me imaginaba todo el lugar sin edificios, sin carretera, sin calles, sin banquetas, sin nada, ¿no? Y pensaba y me recordaba estas historias. O sea, me recordé de Caleb y que él dijera, sabes, dame ese monte, ¿no? Y pensar en todo el pueblo y toda su familia subiendo ese monte y preparados para no solamente subir, sino entrar a la ciudad, romper las puertas. No solamente eso, sino que imagínate matar a alguien, o sea, eso ni siquiera lo puedo imaginar, tomar la vida de alguien y acabar con su vida, porque la otra persona viene a ti hablando un idioma que nunca has escuchado, vestido de una manera que ni tienes idea, con armas en la mano, ¿no? Y tú estás ahí para conquistar y matar y demás. Y le decía a mi esposa, no me puedo imaginar, o sea, y me decía a mi esposa, definitivamente eran hombres muy fuertes, ¿no? Me supongo que sí deben de ser muy fuertes. Solamente para subir una montaña en un paso continuo para ir a guerra, ¿no? O sea, muchos de nosotros no estaríamos listos ni preparados para una guerra. De los que estamos aquí, ¿alguien? No, o sea, porque no tenemos ese físico para enfrentar a alguien que viene contra ti con una arma y que quiere matarte, ¿no? Pero luego me puse a pensar en este caso de las ciudades de refugio y pensar en matar a alguien por accidente, ¿no? O sea, simplemente por accidente, no había una intención, nunca habías conocido a esa persona, no sabías quién era, pero quizás en un accidente de tráfico mataste a una persona y vivir con eso, o sea, pensar y decir, y si esa persona no hubiera estado en ese lugar, en ese momento y demás, ¿no? Y pensar en eso, en haber acabado con la vida de una persona, se me hace muy, muy difícil. O sea, lo que quiero decir es que esta historia pareciera que está ahí, ¿no? Ciudades de refugio y demás, pero es algo real, ¿no? Son cosas que pueden suceder, ¿no? E incluso en nuestro tiempo pueden suceder. Hebreos capítulo 6, versículo 10, desde el 17, mira lo que dice. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios hizo un juramento y dice: por dos cosas inmutables juró, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿no? Y está hablando de la salvación, ¿no? Y de la fe que Abraham tuvo, ¿no? Y la fe que trae justificación, ¿no? Y entonces él dice: por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos 6, 18 y 19 me habla de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús. Y aquellos que hemos creído es como si hubiéramos corrido a refugiarnos en Jesús. Y eso es precisamente lo que dice esta frase: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para refugiarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? Esa esperanza es Cristo, el cual entró en el cielo detrás del velo, no en el velo del templo, sino en la presencia de Dios como precursor, y Él ahora es como una ancla segura y firme de nuestra alma. Por lo tanto, aquellos que hemos corrido al Señor Jesús a refugiarnos en su obra en la cruz del Calvario, es como si nuestra alma estuviera agarrada y un ancla está en el cielo, ¿no? La cual Jesús ha depositado en ese lugar. Y por lo tanto estamos anclados a esta esperanza de que si un día morimos, estaremos con Él, ¿okay? Entonces, lo que me habla es eso. Jesús en realidad es nuestro refugio, es donde nos hemos venido a refugiar, ¿no? Y dices: bueno, pero yo no he matado a nadie, ni accidentalmente, ¿no? Pero la Biblia me presenta, ¿no?, que todo hombre y toda mujer somos pecadores. Esa es una realidad, somos pecadores. Y dices: pues ni me conoces. No, yo no te conozco, ni quiero. No es cierto. Me encantaría conocerte, pero no podría conocerte quizás, ¿no? Algún momento Dios nos dará la oportunidad de conocernos quizás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo dices que soy pecador? Lo sé porque yo también soy pecador, porque yo también he pecado, porque soy humano como tú, no creo que seamos distintos, ¿no? Y porque la Biblia me dice que en la naturaleza del hombre es pecadora. No estoy diciendo que eres pecador porque sé lo que has hecho, no, solamente estoy diciendo que eres pecador porque eres humano. Y como humanos en nuestra naturaleza pecamos. El pecador no es pecador porque pecó, sino peca porque es pecador. Eso lo tenemos que ver al revés, ¿no? O sea, no es porque pequé, ahora soy un pecador. No, porque soy un pecador, entonces hago lo que mi voluntad me pide que haga, y mis deseos y mi carne, sin importar si lastimo a alguien o si estoy rompiendo una ley que Dios ha dado. Por lo tanto, somos pecadores y somos culpables y nos merecemos la muerte, ¿no? Y entonces es por eso que el hombre pecador, la mujer pecadora, siente esta culpa que hay dentro de ellos. Y yo no sé si tú recuerdas, pero hay un momento en nuestra vida, al menos a mí sucedió así, en mi adolescencia, donde de repente di un paso que no debí de haber dado y que sabía que estaba mal. Y cuando lo di ese paso, cuando hice eso, de repente había una culpa dentro de mí, decir: no puede ser, lo que acabo de hacer estuvo mal. Y sé que está mal, no nada más porque me dijeron que está mal, sino porque sé que he lastimado a alguien, he dicho algo mal, he mentido, he ofendido, no lo sé, lo que hayas hecho. Pero llegó ese momento en que nuestra conciencia como que entró, hizo un clic y dices: no. Y la conciencia Dios nos la ha dado para que sea ese termómetro que dice: esto que acabas de hacer estuvo mal, ¿no? Y nos sentimos culpables. Pero de repente tu hábito de pecado se hace tan continuo que dice la Biblia que nuestra conciencia se cauteriza, ¿no? ¿Qué significa que se cauteriza? Un cautín es algo con lo que se quema, ¿no?
Y entonces cuando la piel se quema y luego se vuelve a quemar en esa zona, se hace un callo, ¿no? Entonces la conciencia se encalleció, se hizo un callo en la conciencia, que ahora cuando peco es así, pues total, todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo está haciendo, o sea, que ni se hagan, o sea, que ni se sorprendan, ¿no? Porque mi vecino está peor que yo. Y entonces mi conciencia está cauterizada, ¿no? Por eso a lo mejor estás diciendo, no, pues yo no me siento tan culpable, ¿no? Y no es porque no seas pecador, es porque tu conciencia ya se cauterizó, ¿no? La Biblia me dice que el mundo lo malo lo ve como bueno y lo bueno lo ve como malo. Y tiene que llegar un momento en que puedas distinguir, estoy viendo lo malo como bueno y me estoy deleitando en algo que está mal y que está haciendo sufrir, o estoy lastimando a alguien con lo que estoy haciendo, incluso me estoy yo autolastimando con lo que hago, ¿no? Entonces somos culpables. El vengador de la sangre, ¿no? Aquí no hay una persona que quiera vengar la muerte de alguien que tú mataste, pero la muerte está muy cerca de ti. Eso es definitivo. Todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí vamos a morir, ¿no? Llegará un momento en que la muerte llegará. Y la Biblia me dice que para todos hay un solo destino: muerte, y después de la muerte el juicio. Muerte, y después de la muerte el juicio. Y todos vamos a ser juzgados, ¿no? Y dices, ¿pero por quién? La Biblia me dice que por el mismo Jesús vamos a ser juzgados. Porque no solamente Jesús vino a pagar nuestros pecados, sino que se le ha dado vida en sí mismo para entregar su vida y volverla a tomar, sino que se le ha dado toda autoridad para que Él sea juez de vivos y muertos. Él es el juez, ¿no? Y entonces tú podrías decir, bueno, pero Jesús no existió, si sabías eso, ¿verdad? Que Dios no existe, no lo ha comprobado la ciencia. La respuesta es no, la ciencia no ha comprobado absolutamente para nada que Dios no existe, ¿no? Sino que esa es una mentira que es fácil de recibir como un engaño, porque entonces así puedo vivir como yo quiera. Entonces así yo puedo hacer lo que yo quiera. Si no existe Dios, no existe Jesús, no hay nadie que me juzgue, pues comamos y bebamos, ¿no? Que al cabo vamos a morir y ya. ¿Se entiende? Pero no, hay un juez y ese es Jesús. Ese es Jesús. Ahora, lo interesante es que la Biblia me dice que el día de hoy Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y todo aquel que corre, acude a Él, encontrará salvación y misericordia en Él. Eso es lo que va a encontrar. ¿Por qué? Porque el día de hoy Él es nuestro abogado. ¿Te imaginas un juicio, no? Y el juez está ahí. Y ahora tú estás parado como el acusado, y como acusado definitivamente eres culpable. Pero hay una persona a tu lado que está ahí para defenderte, y cuando la volteas a ver resulta que es el mismo Jesús. La Biblia dice que Él es nuestro abogado. Dice en 1 de Juan 2:1, estas cosas te escribo, hermano, para que no pequéis, pero si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado y Él aboga por nosotros, y tengo que acudir a Él, y si acudo a Él entonces encuentro salvación y misericordia. Por eso en Hebreos 11:18 dice así: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza, siendo Jesús, es el precursor que ha atravesado el velo, ¿no? Y ahora mi alma tiene una ancla firme y segura. Ahora tengo esperanza, ahora tengo salvación, ahora tengo vida eterna. Y estas ciudades de refugio se parecen mucho a lo que encontramos con Jesús. Encontramos algunas cosas en las que se parecen Jesús y las ciudades de refugio, y algunas en las que son diferentes. Veamos primero las que se parecen. Mira lo que dice. La primera es esta característica que las ciudades de refugio tienen, que es de fácil acceso. Los caminos estaban listos para correr hacia allá. No había obstáculos. Los caminos tenían que mantenerse limpios. Se dice históricamente que
a través de las lluvias del tiempo de lluvias, destruía los caminos y se reparaban estos caminos precisamente a las ciudades de refugio, que en el invierno las inclemencias destruían los caminos y se tenían que volver a reparar, pero constantemente se arreglaban esos caminos para que hubiera un fácil acceso. Incluso dice que históricamente había letreros que lo único que decían era refugio y una indicación para que no se perdieran. Dice que los letreros eran tan grandes que una persona que fuera corriendo con todas sus fuerzas podía verlo inmediatamente y saber hacia dónde correr, hacia dónde huir. Son de fácil acceso. Y sabes, con Jesús es fácil de alcanzar. ¿En qué sentido es fácil de alcanzar? En cualquier lugar, en cualquier momento. En cualquier lugar, en cualquier momento. Quizás es este el lugar y es este el momento en el que tú puedes venir a Jesús. Y la Biblia me dice que dice Jesús, el que a mí viene, yo no le rechazo. Mira lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 37. Es Jesús el que está hablando y dice así: el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús es fácil de alcanzar por esta razón, porque en cualquier momento y en cualquier lugar, si tú vienes a Jesús, Él no te echa fuera, no. Pero es que tú no sabes lo que yo he hecho, me podrías decir tú a mí, pero te digo una cosa: Jesús sí sabe todo lo que has hecho, y Él es el que promete no echarte fuera y no rechazarte. ¿Te das cuenta? El que sí sabe todo lo que has hecho ha prometido no echarte fuera. Yo no sé lo que has hecho, ¿no? Pero Él sí lo sabe. Y Él promete: vienes a mí, no le echo fuera. Mira lo que dice ahora en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, al final de la Biblia, en el verso 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Muy interesante, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿La esposa quién es? La esposa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia y nosotros debemos de decir, ven. Y dice: y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La iglesia debe de ser un letrero enorme que dice refugio, que dice ven. ¿Tienes sed? Ven. ¿Has pecado? Ven. ¿Has lastimado a otros? Ven. ¿Has matado? Ven. Porque si tú vienes a Jesús, Él no te echa fuera. En eso se parece Jesús a estas ciudades de refugio. Son fáciles de alcanzar. Hoy mismo, si tú vienes a Jesús, le dices: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Él no te echa fuera. Otra cosa en la que se parecen: ¿te recuerdas que dije que las puertas estaban abiertas para todo el mundo? Las puertas estaban abiertas, nunca están cerradas. Y así con Jesús. Tú no necesitas venir a Jesús y tocar a la puerta y decir: Señor, déjame entrar, Señor, déjame entrar, por favor, déjame entrar, estoy a punto de morir, déjame entrar. No tienes que hacer eso. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Déjame decirlo así. Al contrario, es Jesús el que está tocando a la puerta el día de hoy y diciéndote: déjame entrar. Si tú abres la puerta el día de hoy, yo entraré y cenaré contigo. Diciendo Jesús con esto: y tendré comunión contigo. No necesitas tocar a la puerta. Él está tocando la puerta de tu corazón el día de hoy diciéndote: ¿puedo entrar? Mira lo que dice, me encanta este versículo, en Romanos capítulo 10, en el versículo 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Oíste eso? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay nada, otra cosa que hacer. Hay que invocar el nombre del Señor y seré salvo. Eso es lo que dice aquí. Reconociendo, obviamente corriendo a Él, porque sabes que solamente en Él hay un refugio. Pero si tú invocas el nombre del Señor el día de hoy, serás salvo.
en eso se parecen. Nunca está cerrada la puerta. Pero no solamente eso, leíste ahí en Romanos 10:13, todo aquel. Las ciudades de refugio eran ciudades que estaban abiertas para judíos, para gentiles, incluso para gente que estuviera atravesando esa tierra. Para cualquier persona, para todo aquel. Y así es Jesús, la salvación es para todos. Tú podrías decir, yo no soy judío, yo nunca he sido cristiano, es la primera vez que estoy aquí. Bueno, es para ti. El refugio está abierto, no tiene llave y es para todo el mundo. La Biblia me dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más increíble es que Jesús dice esto como una analogía de su persona. Me encanta, una metáfora. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare y sale encontrará descanso, será salvo. Si el día de hoy tú vienes a Él, encontrarás salvación. ¿En qué más se parecen? Ya vimos tres cosas. Los caminos estaban listos, era de fácil acceso. Nunca estaban cerradas las puertas, están abiertas para todos. Escucha esto, no solamente eran un refugio en el momento, sino que podían estar ahí mucho tiempo. ¿Recuerdas que dijimos eso? Por lo tanto, había provisión para estas personas durante todo el tiempo que estuvieran ahí. Y así con Jesús también encontramos salvación y provisión para nuestra vida. Y eso es increíble. Quizás tú te detienes a venir a Él pensando, ok, ya vengo a Él, ya perdonó mis pecados, pero ¿qué voy a hacer con todas estas cosas? Ok, ya vengo, no, le entrego mi vida, pero tengo una adicción, tengo un problema, tengo una situación de la cual no sé cómo salir. En Jesús no solamente hay provisión para salvación, sino hay provisión para mucho más. La Biblia me dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, su Hijo unigénito, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y si lees un poco acerca de lo que Jesús ha hecho por ti, de repente encuentras que no solamente Él ha perdonado tus pecados en Cristo Jesús, no solamente te ha dado vida, sino que te ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente salvación, sino mucho más. Si el día de hoy tú acudes a Él, encontrarás salvación y encontrarás mucho más que muchos de nosotros hemos encontrado y no nos ha decepcionado. Sin duda no nos ha decepcionado. Otra cosa en la que se parecen, fuera de la ciudad no había ayuda. Si esa persona salía de la ciudad y dependía de sus fuerzas, no había ayuda. Y la Biblia me dice claramente en Hechos capítulo 4, cuando Pedro está hablando, él dice estas palabras claramente, escúchame, claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay en ningún otro salvación, escúchame bien, no hay. Y dices, pero toda la vida he escuchado que todos los caminos llevan a Roma. Pues sí, ¿no? Sé que lo has escuchado. Yo también lo he escuchado. Yo también lo creía. Todas las religiones van al mismo Dios. Todos van al mismo lugar. Pero la respuesta es, no es así. Bueno, sí, todas las religiones te llevan a un mismo lugar, a la muerte. Y después de ahí, nada pueden hacer. Y solamente el que venció a la muerte, el que resucitó al tercer día y está vivo el día de hoy, es el único camino a la eternidad. Y ese solamente es Jesús. Escúchame, en ninguno otro hay salvación. Podrías decir, bueno, le voy a echar ganas. A partir de hoy me voy a portar bien. Y por más que yo quisiera y te dijera, va, pórtate bien, échale ganas, tú y yo sabemos que no lo vas a hacer. Porque lo has intentado antes. Pero peor aún, ¿qué me dices de lo del pasado? ¿Qué me dices de lo que has hecho ya? ¿Quién lo va a pagar? Bueno, me voy a esforzar a hacer buenas cosas para tener un balance mejor, ¿no? El balance va a ser más cosas buenas que cosas malas. Bueno, ¿cuántos años te quedan para eso? Para empezar. Pero si te quedaran suficiente tiempo y tú dijeras, va, me voy a aventar desde hoy 0 mentiras, ¿no?
Bueno, a ver cómo te va, pero digámoslo, 0 mentiras desde hoy. Y hicieras muchas buenas obras y dieras todo tu dinero a los pobres, vivieras para otros, dieras todo lo que tienes y te portaras bien el resto de tu vida. Aun cuando en la balanza al final de tus días tengas más cosas buenas que malas, cuando llegues al juicio, oh sorpresa, por eso no vas a ser juzgado. Por eso no vas a ser juzgado. ¿Por qué vas a ser juzgado? La Biblia me dice esto: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando tú seas juzgado, la pregunta va a ser: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Qué decidiste acerca de Jesús? Pero es que yo hice muchas cosas buenas. Sí, pero no te estoy juzgando por eso, te estoy juzgando de qué hiciste con Jesús. ¿Cómo respondiste a aquel día que Él te dijo: ven, refúgiate en mí? Y por eso seremos juzgados. La Biblia dice: en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Así estas ciudades de refugio, fuera de la ciudad no había salvación. En estas cosas se parecen. ¿No te encanta? Hay en otras cosas que no se parecen. En esto no se parecen las ciudades de refugio con Jesús. Las ciudades de refugio era para aquel que había matado por accidente. Por lo tanto, era alguien que era inocente de haber matado con enemistad, con odio a otra persona. Y en eso no se parecen, porque Jesús no es para inocentes. La Biblia me dice que el sano no tiene necesidad de ir al médico, sino el enfermo. Y la Biblia dice que Jesús vino por los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Pero en esto no hay ningún problema con nosotros, porque nadie que esté aquí es inocente. Todos somos culpables. Jesús es para aquel que va a Él reconociendo: soy un pecador y soy culpable. Me merezco la muerte, no tengo a dónde ir más, Jesús, vengo a ti y no te echa fuera. Cristo es para el que reconoce que es culpable. Otra cosa en la que no se parece: pues para ir a la ciudad de refugio tenías que correr, y ojalá hayas estado corriendo 7 kilómetros por algún tiempo, porque si te alcanza, te alcanzan y tienes que correr. Pero aquí no tienes que ir a ningún otro lugar. Aquí lo único que tienes que hacer es rendir tu corazón. Lo único que tienes que hacer es invocar. No tienes que salir corriendo a otro lugar. Aquí mismo está el Señor Jesús, dispuesto a recibirte y perdonar todos tus pecados. Así es que no hay ninguno de los que estamos aquí que podría clamar: pero yo soy inocente. No, no es así. Pablo de repente dice una cosa, él, cuando está hablando acerca de cómo él ve su vida en el pasado, y él dice: antes fui perseguidor y blasfemo, pero lo hice por ignorancia, por incredulidad. Podrías no clamar inocencia, porque nadie es inocente, pero podrías clamar ignorancia. ¿Sabes? Yo no sabía lo que me estás diciendo. Yo no tenía ni idea de lo que me estás diciendo, pero ahora lo sé. Ahora sé que soy un pecador y que merezco la muerte, y que sin Jesús estoy perdido. Y si no es Jesús el que me salva, no hay nada que me salve. No sabía que a Él tenía que darle cuentas un día, pero que Él está dispuesto a ser mi abogado el día de hoy. Yo no sabía esas cosas, y podrías clamar ignorancia, pero saliendo de aquí no puedes decir que eres un ignorante. ¿Se entiende? Porque ahora ya lo sabes. Si sales de aquí decidido a seguir viviendo tu vida, aún sabiendo que estás condenado a la muerte, ya no puedes clamar ignorancia. Ahora ya lo sabes. Pero mientras estés aquí, puedes decir: yo no lo sabía, pero ahora que lo sé, necesito asirme de esa esperanza, necesito acudir a Jesús, y sé que no me echará fuera. Sabes, el día de hoy cree en el Señor Jesús, cree y refúgiate en Él. Yo quisiera orar.
Pedir al Señor que Él sea el que pueda hablar a nuestro corazón y que todos, cada uno de los que estamos aquí, ya sea que ya hemos acudido a su refugio o a lo mejor el día de hoy decides acudir a refugiarte en Él, que todos los que estamos aquí podamos encontrar salvación en Cristo Jesús.